Buenas noches, buenos días. Otra emisión más de Metrópolis con ustedes, como hemos estado desde 1998. Todo el coro aquí me dice, va a repetir usted las gracias y va a decir que Metrópolis tiene una historia de hace mucho tiempo. Pues sí, voy a repetir las gracias a todo el equipo que nos ha acompañado desde 1998. Voy a darle las gracias al Grupo López por permitirnos seguir aquí y a todos esos compañeros extraordinarios que durante tanto tiempo van y vuelven y están aquí transmitiendo y haciendo sus programas, algunos virtuales, algunos con el método virtual y otros aquí mismo. Veteranos y veteranas todas. Gracias a Carlos Polanco, Esmerlin Rosario y al máster, que siempre estamos pendientes, porque yo creo, Esmerlin me lo dijo, que él se duerme, como estos programas se pasan de noche, de madrugada, él a veces tiene, pero un abrazo realmente con todo el cariño. Hoy tenemos una oferta consona con lo que está ocurriendo, no podemos eludir ni evadir el tema de la delincuencia y de los traspiés de la autoridad, que si sí, que si no, que si respetamos los derechos humanos y si actuamos o si no, pero eso en su momento lo comentaremos. Comienza junio con todos sus pendientes, con sus conmemoraciones. Recuerde que en junio está el 14 de junio, también está el Día del Maestro, todavía se celebra. Freddy Ortiz sabe si se celebra o no. Sí, pero muchas cosas, tantas cosas han cambiado. También se conmemoran asesinatos en ese interregno tan violento y terrible entre el 31 de mayo y noviembre, cuando ocurre el crimen múltiple en Hacienda María, que Ramfi se encargó de la venganza a todos los que estaban involucrados en el atentado del 30 de mayo. Estuvieran directa o indirectamente involucrados, él se encargó de la eliminación y de la tortura y de todos ellos y de sus familiares, y tuvo la gran colaboración de los más cobardes que a la hora de la verdad realmente, no tuvieron a la altura de los acontecimientos ni el compromiso y usaron lo que usan los cobardes siempre, la traición, la delación. Entonces eso tiene junio consigo también. Nosotros no podemos sustraernos de la conmemoración en el Reino Unido. Diana tiene vinculaciones con representaciones aquí del Reino Unido. Hay muchos dominicanos, muchas dominicanas que han estudiado, que han trabajado en alguna de los países y en algunas de las ciudades del Reino Unido, y definitivamente no solo quienes tienen esa vinculación, sino de alguna manera la humanidad conmemora, disfruta y celebra desde las gradas de la plebe lo que está pasando con la realeza británica, siempre conflictiva, siempre con unos pendientes ahí difíciles, sobre todo por algunos miembros de la realeza inglesa muy díscolos, pero la verdad que es una proeza tanto de la biología como de la política británica, tener a una reina durante 70 años al mando. Es la reina británica con más tiempo ahí y se disputa el récord, creo que solo con 3 en Europa. Pero ella tiene 70 años, Esmerlin me decía, no sé si con respeto o con burla, como hace él con nosotros, nuestro editor estrella, Tayana, me decía, pero usted no se ha equivocado porque esa señora está muy mayor. Claro, ella tiene 96 años y está reinando hace 70. No estaba ella no estaba destinada a reinar, le correspondía a un hermano de su padre, pero la vida, la casualidad, los secretos del destino o los misterios del destino provocaron que ella sí reinara y que ella sí lo ha hecho muy bien realmente para los esquemas
tiene gran aceptación en su país, y nosotros luego de las imágenes vamos a ver, vamos a escuchar un corto que hemos hecho conmemorando ese jubileo. Sí, son 3 días. Y la prensa, imagínense usted, ya hay fotos emblemáticas, fotos de concurso, ya porque hay niños, hay bisnietos, claro que sí. Entonces nos unimos a esa conmemoración. Esta semana muy difícil en el aspecto de la violencia, la delincuencia. Nos seguimos negando a entender que vivimos en una sociedad violenta, que no hemos sabido enfrentarla ni ser sinceros al respecto con la violencia, y cuando ya no podemos más, utilizamos las mismas recetas que durante años no han dado resultado. Pero eso lo vamos a comentar después que veamos todo lo relacionado con la celebración, el jubileo en el Reino Unido. Adelante, Esmeralda. El Reino Unido celebra el espectacular reinado de Isabel II, que ha conocido a 14 primeros ministros, desde Churchill en 1952 hasta Boris Johnson, quienes en audiencias normalmente semanales le han mantenido todo el respeto y la información de lo que ocurre en su país. En el 1996, la reina Isabel fue la primera monarca británica en visitar a China. También fue la primera monarca británica en dirigirse a la Cámara de Representantes en Washington. Mantiene el favor de su pueblo. Un 54% de los británicos cree que la monarquía es buena para su país. Apenas un 13% opina lo contrario. La reina tiene récords nacionales y mundiales. Es la tercera reina de esta clasificación y 70 años han pasado desde que ascendiera al trono y fuera proclamada reina de Inglaterra, un destino que no estaba previsto cuando ella nació. Su tío abdicó por amor en el 1936 y con ello cambió el futuro de toda su familia. Su hermano le sucedió como Jorge VI y a su muerte la corona del país fue a parar a su hija mayor. Isabel II celebra ahora el jubileo de platino, el primero de la historia en el Reino Unido. Es la monarca que más años ha estado en el trono británico. Ahí vemos las imágenes de las celebraciones espectaculares que comenzaron este fin de semana.
Una de las múltiples bandas que operan en los distintos puntos de las ciudades del país. Una de las múltiples bandas de delincuentes que operan en las distintas ciudades del país. Y hago la reiteración y la puntualización porque algunos han llegado a pensar que esas bandas solo existen en el Gran Santo Domingo y que si acabaron con los menores, ya no hay problema. Pero no. Recordemos que hace unos años el hoy presidente de la Cámara de Diputados, el amigo Alfredo Pacheco, denunció los múltiples puntos de droga que funcionan, expendio de droga, los minoristas que funcionan en todos los barrios en el país completo. Pero en esta semana, la semana que concluye y que comienza, sorprendieron a los menores. El vocero de la policía dijo que era un trabajo de hace un tiempo, que los estaban persiguiendo, los estaban siguiendo, ya con las denuncias de la zozobra de los que habitan la zona de la Ciénaga y además la realidad del cobro de peaje que hacen ellos. Yo no estoy hablando en pasado, pues ellos eliminaron, con el intercambio de disparos, no sé, eliminaron a 3, pero eso no importa porque eso se reproduce, eso es parte de la cotidianidad barrial y nacional, y ahí es donde viene el engaño, el autoengaño. Creemos que porque se fueron los menores ya no habrá mayores problemas. Entonces, estos menores tenían un historial extenso de robo con violencia, de homicidio, de venta de minoristas de sustancias controladas, pero decidieron, porque ellos, ese es el error del honorable señor ministro de Interior y Policía, que él dice que van a resolver, o decía, porque cambian el procedimiento, que si
se hace lo del barrio seguro y libre de delitos, ya no hay problemas. Y la primera vez que mencionamos ese modelo, decíamos, bueno, pero entonces hay que ponerle una cerca, cercar los barrios para que esos muchachos no salgan al Gran Santo Domingo, a las zonas más protegidas, y eso es sencillamente imposible por el tipo de procedimiento que se ha empleado. Entonces, esto ha traído consigo una serie de comentarios con el temor que amerita los habitantes de la zona que han confesado cómo vivían, cuánto tenían que pagarle a esos muchachos, pero otros dicen que ellos mismos garantizaban la vida frente a los otros pandilleros. La vida en el crimen, como es, y sin control de las autoridades. Otros, y ese sí es un dato que debe preocuparnos, no voy a mencionar a las autoridades, debe preocuparnos como sociedad, otros celebraron la muerte de estos muchachos. Eso se llama, no, porque aquí no existe la pena de muerte. Esos son homicidios extrajudiciales. ¿Qué es la ventaja que tiene esta administración? Que quienes denunciaban de forma vehemente y constante esos casos ahora les sirven a la administración y no dicen nada. Están en España como embajadores, están en UNESCO, las sociedades, las organizaciones de la sociedad civil son parte de la administración, de modo que eso pasa y se va disminuyendo en los titulares de los periódicos. Pero ¿qué ocurre? A partir de el caso de los menores y de la muerte de Bombo, el jefecillo, se han difundido o se han atrevido a difundir imágenes de otras bandas que funcionan en otros lugares, enseñan sus armas, amenazan. Y por eso le decía a una persona muy entusiasmada con las medidas post que están tomando, perfecto, y con la mano dura, eso le encanta a la sociedad dominicana durante un tiempo, desde hace mucho tiempo, no durante un tiempo, desde hace mucho tiempo. Yo le decía, pero debemos averiguar dónde consiguen esas armas, por dónde pasan esas armas, quién les vende esas armas, porque entonces así, si vamos a hablar de posibilidad de control, de posibilidad de vigilancia, de posibilidad de prevención. Esto, como en las redes, más en las redes que en los medios tradicionales, se habló mucho, se dijo mucho. El presidente decidió el día jueves convocar el Consejo Superior de la Policía Nacional, que es quien tiene que encargarse de esto, no es la sociedad civil, y con todo respeto, no es el comisionado, él puede asesorar, el señor español, muy simpático, muy sabio, pero esto es un asunto del Consejo Superior de la Policía. Entonces, cuando yo decía que eran métodos antiguos, los mismos métodos, el presidente anunció el patrullaje mixto con miembros de las Fuerzas Armadas y también advirtió esa mezcla que hacen todos de, bueno, no vamos a permitir que el crimen, que los muchachos sigan, pero defendamos y preservemos los derechos humanos. Esta introducción la hago rápido porque estaba desesperada por el contexto más importante de todo esto. Desde el crimen en la autopista Duarte de los Pastores, comenzó una campaña denostadora de manera constante de la Policía Nacional, con razón en algunos aspectos, pero en la medida que se hablaba de las reformas, que llamaron a todos esos honorables, que se creó todo un procedimiento, que vamos a tener una policía suiza aquí, pero mientras eso ocurre, los agentes que tenemos, los jefes, los directores medios, los coroneles, los tenientes, con formación que tenemos, deben actuar. ¿Por qué? Y entonces, ahí yo no sé ni siquiera si simpático, pero ahí me mostraba Smerling una de las demandas de los jóvenes en la Plaza de la Bandera, la demanda de los jóvenes PRMistas
que propiciaban el cambio y que creímos que era la primavera árabe y demás. Una de las demandas, y hay muchas, Merlin tiene muchas más, pero decía, quiero un cambio porque tengo derecho a andar con el celular en la calle. Bueno, no se puede. No se puede. La delincuencia ha llegado a todos los estratos. Se ha multiplicado. Exacto. No voy a desdecirme ni me voy a contradecir con mi hipótesis. Hemos vivido en una sociedad violenta desde el 1844. Y siempre apelamos a la mano dura. Y las autoridades actuales quisieron darle de lado a la mano dura y han vuelto a la mano dura. Claro, esto es película apta para menores solamente, porque cuando se cambió el director de la policía después de aquel horror de los pastores, quien vino fue el director Ten, que su fama es de ser mano dura. Y como dice la población, no necesariamente me suscribo a eso, pero qué bueno, vamos a estar tranquilos. Sí, vamos a estar tranquilos, pero durante un tiempo. Mientras se hacían esos anuncios, veíamos también lo que pasaba en otros lados del propio Gran Santo Domingo. Porque no hay miedo a la sanción. El presidente de la República sí dijo algo importante. Él se cuida mucho, como él es tan mediático, pero él dijo algo importante. Dijo, vamos a entregárselo a la justicia a los delincuentes. Claro, cuando tú hablas de ese tipo de delincuentes, tú tienes un perfil, el muchacho marginal, y miren esos jovencitos que fueron acribillados en el intercambio de disparos o lo que fuera. Son muy jóvenes, son marginales, manejan dinero, claro, porque tenían la barriada en sus obras. Entonces el presidente dice, vamos a entregárselo a la justicia. Como sabemos, hay muchos de esos jóvenes que tienen 3 y 4 sometimientos, entran y salen, pero lo importante de este momento es que se buscó la solución de siempre. Mientras llega la gran reforma a la policía, mientras nos pedían paciencia la semana pasada, luego del caso en la envasadora, porque eso no es propio de muchachos, lo de la envasadora, de esos muchachos que no han tenido acceso a la educación y que después de la pandemia están díscolos. No, el caso del envasador es un caso de crimen organizado. Crimen organizado. El presidente no estaba aquí cuando eso. Él estaba en Suiza. No, pero en serio, él estaba representándonos allá en Laos. Entonces, ahora vamos a tener, por un lado, tranquilidad, algunos, y por otro lado, vas a disuadir a los muchachos en los barrios. Esperemos. Pero eso no puede ser siempre. Ustedes no recuerdan, hace unos años, que hasta barcos había por el Osama, con agentes de la Armada vigilando a los malos que están en un lado. Bueno, ojalá disuada durante un tiempo, pero eso no es la solución contra el crimen organizado. Y las autoridades lo saben. Vamos a reiterar que posiblemente se necesita buscar lo que se han negado a buscar, la asesoría, el consejo de los integrantes de la Policía Nacional que tienen mucha experiencia y que han trabajado mucho con el crimen, mucho con los delincuentes. Lamentable lo que ocurrió en la Ciénaga, realmente, eso es lamentable. Esa no es la manera, a menos que nos convertamos en Brasil y vayamos a la favela cada 3 meses a limpiar. Pero eso no va a solucionar el crimen, ni el delito, ni la delincuencia en la República Dominicana. Y eso lo saben las autoridades. Así que sí, eso me trae Merlin, una persona discapacitada que también fue víctima de un robo con violencia en medio de los discursos de que vamos todos a la calle a proteger a la ciudadanía. No es posible. Se necesita mucho dinero para eso. Se necesita una constancia que por cada habitante, porque exacto, no es en el Gran Santo Domingo. Y a propósito de constancia y a propósito de percepción de autoridad y de mando, la semana pasada comentábamos
las declaraciones de Roberto Santana. Roberto Santana es el asesor en materia de cárceles, de sistemas carcelarios del presidente de la República, designado por decreto, y además es una persona absolutamente cercana de la Procuradora General de la República, o era, aunque uno no sabe. Roberto Santana hizo una denuncia estremecedora. Roberto Santana dijo hace 2 semanas que el sistema carcelario estaba prácticamente colapsado, o lo mismo que ha sido durante mucho tiempo, y dio un dato que lo vamos a comentar después de esta pausa. Adelante, Esmeralda. Como dijimos, Roberto Santana hizo la denuncia, dijo que ya se podían utilizar algunos pabellones de Las Parras, de lo que algunos llaman la Nueva Victoria, dijo que no se hacía por razones políticas, dijo además que la Procuraduría tenía enemigos, adversarios de la gestión y naturalmente de la procuradora y del presidente, porque dijo esto no se hace por razones políticas, pero dijo algo que nosotros pensábamos que la noticia hoy, una semana después, iba a ser medida de coerción en contra del encargado de seguridad de la Victoria, porque Roberto Santana ofreció una cifra diciendo cuánto ese señor devenga cada semana por prevaricación en la Victoria. ¿Y usted sabe qué ha ocurrido? Ha ocurrido nada. Ni don Roberto Santana ha incoado una acción en contra del prevaricador, ni la Procuraduría ha ordenado una investigación. Ese señor está ahí, posiblemente ahora nos está mirando si es verdad. Pero en tercer lugar, él tampoco ha incoado una acción en contra de Roberto Santana porque lo difamó si no es cierto. De modo que esas denuncias nos hacen sentir que vivimos en este mundo de fantasía, una especie de doble estamento, el que es, el que no es, el que yo quiero que sea y el que ustedes quieren que yo crea que sea. Nada ha pasado después de la denuncia de una persona designada por el Poder Ejecutivo, de una persona cercana al afecto y al mando en la Procuraduría General de la República, y nada ha pasado. Lo mismo ha ocurrido con las denuncias que hizo el ex embajador de Haití en la República Dominicana, diciendo que las bandas de los pandilleros haitianos tienen dominicanos en sus jefaturas y que poco a poco esas bandas están ocupando territorio. ¿Usted sabe lo que ha pasado después de esa denuncia la semana pasada? Que estamos viendo imágenes de la ocupación que denunció el embajador de Haití en la República Dominicana. Eso se llama invasión de territorio. Eso en derecho internacional público está sancionado. Y el ejemplo que yo le ponía a los muchachos es, imagínense que militares canadienses ocupan territorio estadounidense. Y en este caso, ni siquiera militares del sistema establecido, sino delincuentes, pandilleros que controlan Haití. La respuesta, que todo está bien en la frontera, que aquí no hay ningún problema. La respuesta, el director de migración dice que todo está perfecto de este lado de la frontera. Entonces, vivamos felices, que no pasa nada. Con un detalle, me dicen personas del centro de la isla que ahí están muchos de los descendientes de esos pandilleros estudiando, invirtiendo. Entonces, una cosa es el discurso y otra la realidad, pero llega un momento que el discurso no puede competir
con la realidad. Esa sería una tarea interesante. Y tarea interesante la tienen ustedes cada día con Metrópoli, naturalmente, y con estas sugerencias de Lisette Herrera Bisonó. Durante la pandemia, Lisette nos acompañó en muchas entregas. Esmerlin la recordaba. Nos ofrecía cortos de cómo viajar en pandemia, porque a ella le sorprendió la pandemia mientras estudiaba en España y sacó de la adversidad lo mejor y se dedicó a viajar. Y las imágenes y los vídeos que ha hecho forman parte de una colección de supervivientes. Hizo algo más. Yo decía que la mejor publicidad para estar consciente de lo que era el COVID la hizo Lisette y la hizo con un móvil, que es el tipo, lo recuerdan perfectamente, el tipo que iba corriendo y el COVID detrás. Pero Lisette, en sus rincones, que es un portal importantísimo, un canal de YouTube que ella tiene, ofrece las recetas de Lisette. Aquí todos están fascinados, quieren invitarla además, porque son rápidas, son económicas y son muy sabrosas. Así que adelante, Esmerlin, con la receta de esta semana de Lisette Herrera Bisonó. Y listo, ya tenemos nuestra ropa vieja al estilo de Lisette. Muy buenas amigos de Ready para Exportar. Hace ya unos años en esta misma sección tuvimos con nosotros la fundadora de Atrevia y la presidenta de Atrevia, Nuria Vilanova, y con nosotros para dar un poco de seguimiento de todos esos temas interesantes sobre comunicación, con que conversábamos con Nuria. Tenemos a Pedro Casado, vicepresidente de Atrevia, que está de visita por nuestro país. Bienvenido, Pedro. Hola, Tayana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Cuando conversamos aquella vez con Nuria, nos hablaba de cómo estratégicamente, en esos primeros años, Atrevia entendía que tenía que
posicionarse en lugares estratégicos para los clientes, como era Bruselas, para los clientes europeos, y cómo se ha ido expandiendo en toda América Latina para cubrir toda Iberoamérica. La primera pregunta tal vez sería, ¿por qué es tan importante ese acompañamiento de la comunicación para el que va a otros mercados? Porque a veces pensamos que con el marketing, con tener el comprador, con tener el distribuidor es suficiente. ¿Por qué la comunicación tiene que acompañar a la marca a los mercados? Ok, bueno, lo primero de todo, Tayana, gracias de nuevo por la invitación, qué bueno que estamos juntos, gracias por compartir conmigo este espacio. Por responder a tu pregunta, bueno, hay un dicho que dice que no vas a conseguir mejor, sino hay que saber comunicarlo, ¿no? Esto es un axioma de la comunicación y por lo tanto en aquellas compañías, aquellas organizaciones que deciden expandir su negocio, internacionalizarse o iniciar operaciones de la índole que sea en cualquier otro mercado o en cualquier otro lugar, independientemente de que sea en el mismo país o no, ¿vale? Es necesario que utilice la comunicación como una herramienta de conocimiento. Al final, la comunicación te permite llegar a tus diferentes públicos objetivos de una forma clara, de una forma concisa, de una forma que sea recordada, ¿no? Por las personas, por tus públicos, y por lo tanto cuando estás iniciando este proceso de internalización, lo mejor que puedes hacer es trabajar en un plan de comunicación. Antes hacías mención al marketing. Bueno, el marketing es una herramienta de la comunicación, es decir, el marketing es una herramienta tanto en cuanto emplea diferentes técnicas creativas, disruptivas, muy enfocadas a diferentes canales, ¿vale? Para impactar de una forma directa en los usuarios, ¿no? La pandemia nos ha traído el tema del aceleramiento de la digitalización. Y ahora ustedes que manejan muy bien el tema del networking y de la digitalización, la gente, ahora volvemos a la nueva normalidad. ¿Qué tan importante es anclarnos en ese networking personal? ¿Qué tan importante es el poner más en nuestras apuestas en la digitalización? Bueno, yo creo que son dos aspectos diferentes, ¿no? Es decir, una cosa es el networking y otra cosa es la digitalización. En definitiva, la pandemia nos ha eliminado esa capacidad de relacionarnos de forma directa, de forma humana, es decir, de forma presencial, donde pues, el ser humano es un ser que necesita el contacto, que necesita el calor, que necesita el cariño y por lo tanto esas relaciones one-on-one o esas relaciones en grupo, pues antes de la pandemia obviamente se daban con naturalidad, durante la pandemia se cortaron drásticamente y ahora la gente necesita volver a esa normalidad de relación con las personas con el único fin de poder reactivar esa capacidad de relacionamiento con otras personas, ¿no? Es decir, al final, cuando queremos volver a un ámbito, vamos a decirlo así, de negocios, a un ámbito relacional donde pues tenemos que expandir y tenemos que conseguir nuevos contactos, nuevas relaciones, la única forma de hacerlo es ir a espacios donde puedas conocer a nuevas personas y por lo tanto fomentar ese networking. Ese es un eje fundamental de cualquier compañía, de cualquier organización y por lo tanto es natural en el ser humano. Sin embargo, la digitalización al final, aunque no deja de ser un proceso estratégico, un proceso clave en cualquiera en cualquier ámbito personal, el ámbito organizacional, el ámbito empresarial, en el ámbito político institucional. Yo siempre digo que no todo el mundo tiene que estar en el mundo digital, no todo el mundo usa los canales digitales para comunicarse y por lo tanto, antes de afrontar una digitalización, y cuando hablamos de digitalización hablo desde el ámbito de la comunicación, es decir, porque al final también hay muchos procesos de digitalización dentro de los procesos corporativos, de los procesos de operación, de industriales, de recursos humanos, de finanzas, es decir, ese proceso de innovación, que es más que la digitalización, son necesarios y todo el mundo más tarde o más temprano va a tener que afrontarlo. Sin embargo, en el ámbito de la comunicación, la digitalización tiene que ser analizada desde una perspectiva de que realmente le sea útil para esto.
y por lo tanto, antes de afrontar cualquier tipo de decisión sobre si tengo que estar en el ámbito digital o no, mi recomendación es que hagan una auditoría de sus públicos objetivos y analicen si realmente estos públicos objetivos utilizan estos canales digitales para poder comunicarse, porque si no es así, no tiene caso que tú estés. Puedes estar de una forma testimonial, un poco pues para generar tu propia huella digital y bueno, por lo tanto tener presencia, pero no va a ser un elemento clave. Es decir, al final tienes que estar donde tus públicos estén. Sí, porque muchas veces tomamos decisiones en, bueno, la moda, tenemos que estar aquí, estamos en las redes, porque en las redes todo el mundo está en las redes, pero no necesariamente la estrategia se adecua a lo que estamos persiguiendo, lo que queremos comunicar y a quién queremos llegar. Entonces, tú tienes que primero analizar dónde están tus públicos objetivos y por lo tanto entender qué es lo que están hablando, cómo lo están hablando, cómo tú te puedes incorporar a esa conversación, cómo va a impactar en ellas la narrativa de tu compañía y también qué canales están usando con el fin de poder usar los mismos, sobre todo para que haya una concordancia, ¿no?, de la comunicación y del canal, del mensaje y si consigues que esos elementos se alineen en una estrategia común, pues al final vas a hacer que la comunicación sea fácil entre las partes. Si no, estarás generando ruido y por lo tanto de alguna forma no estarás impactando de forma positiva en tus diferentes públicos objetivos. Ya Atrevia tiene unos años trabajando en la República Dominicana. Si tú tuvieses que darle un consejo a esos empresarios y empresarias que nos están viendo, que exportan, ¿cuáles son esos elementos, esas tendencias que tenemos que cuidar? Todo está cambiando tan aceleradamente. Tenemos que, ¿cómo manejamos el riesgo? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? ¿Cuáles son esos elementos clave que le estás aconsejando a los clientes que no deben faltar en su estrategia de comunicación? Primero, entender el escenario en el que quieren trabajar esa comunicación. Al final, no todo vale, no todos los mercados son iguales, los públicos son diferentes, los mensajes, el lenguaje son diferentes, el timing es diferente y por lo tanto tu comunicación debe adaptarse a este contexto. Entonces, primera regla, allá donde fueres, haz lo que vieres. Entonces, lo que tienes que entender es que si vienes de un país, no sé, México, y quieres iniciar tu operación en República Dominicana, por lo tanto tienes que adaptarte al mercado de República Dominicana, porque si quieres imponer tus reglas, directamente no lo vas a conseguir, es decir, vas a pasar a ser irrelevante, no es que inicies un proceso de debate de, oye, si sí o si no, mis reglas, las tuyas, no, a ver, esto no funciona de esta forma, es decir, tú llegas, este es el mercado y el mercado funciona con unas reglas, con un timing, con un escenario, con unos canales, con un lenguaje y por lo tanto, si tú quieres jugar aquí, estas son las reglas. La segunda regla es entender que no porque algo te haya funcionado en un mercado te tiene que funcionar en este. Por lo tanto, tienes que ser flexible, ¿no? y entender que como la primera regla tienes que adaptarte tanto en el fondo como en la forma, ¿no? Y el tercero y más importante es escuchar y escuchar, ¿no? No hay elemento, no hay plan estratégico que no nazca de una buena escucha social, de una nueva escucha del mercado y por lo tanto tienes que hacerlo. Entonces, si te das cuenta, el primero es trabajar el fondo, escuchar el fondo, 2, escuchar la forma y 3, escuchar el contexto. Entonces, las 3 reglas son escuchar, escuchar y escuchar. Para mí son fundamentales. En los últimos tiempos, sobre todo con el auge de las redes y lo frágil a veces que puede ser esa reputación que las empresas han ido construyendo y de repente cualquier evento, cualquier video los pone en crisis. ¿Es suficiente hacer un manual de crisis? ¿Qué tenemos que hacer para preparar la empresa, para enfrentar esos riesgos que son parte ya de la vida cotidiana de la empresa? Analizar los diferentes escenarios y determinar en cuáles realmente corres un riesgo y en cuáles no, ¿no? Sobre todo porque definir bien lo que es una crisis y lo que no es una crisis va a ser la primera piedra de fuego a la hora de poder actuar, porque nosotros mismos en la gran mayoría de las veces somos los que nos generamos nuestras propias crisis porque malinterpretamos los escenarios, porque malinterpretamos las situaciones y por lo tanto, digamos, sobreevaluamos
las situaciones porque sobrevaluamos los riesgos y por lo tanto nos generamos crisis de forma innecesaria cuando en el fondo lo que te está sucediendo, pues sí, puede ser un ataque o puede ser una situación de controversia, pero no tiene por qué afectar a tu credibilidad, a tu reputación, a tu posicionamiento como compañía, ¿no? Atrevia ha participado en estudios de la generación Z y de ver cómo esos que están ya algunos tomando decisiones y que van a seguir tomando, son los que van a estar tomando decisiones como consumidores y también en las empresas, cómo ha ido cambiando, cuáles son esos factores que tenemos que tener en cuenta para esos cambios que se van dando, ¿no? Bueno, a ver, yo creo que al final son generaciones, son, digamos, públicos objetivos completamente diferentes, que tienen necesidades diferentes, que hablan, no vamos a decir idiomas diferentes, pero sí lenguajes, se usan el lenguaje de una forma diferente, su timing es completamente diferente, entonces, con independencia de que seas baby boomer, Z, o lo que quieras, o millennial, ¿vale? Al final, cada uno de los mensajes tiene que estar adaptado y cada uno de estos baby boomers o zetas o millennials o lo que tú quieras, ¿vale? Pues tienen unos elementos, unas características específicas y por lo tanto vas a tener que adaptar tu comunicación a estos, que no quiere decir que cambies tu mensaje. Bueno, lamentablemente se nos acaba el tiempo. Pedro Casado de Atrevia, muchísimas gracias. Ustedes saben que también ya Atrevia está en la República Dominicana, así que pueden comunicarse con la oficina local, así como con Pedro en España. En Ready para Exportar no solamente te traemos entrevistas interesantes, también te traemos oportunidades que puedes aprovechar como exportador. Una de esas oportunidades es la participación en el Trade and Investment Conference en Trinidad y Tobago, que es la feria más importante que se celebra en CARICOM. Este año será en agosto del 23 al 25, la primera vez después de la reapertura, no solamente de Trinidad y Tobago, de otros países de la CARICOM. Esas economías están creciendo, esas economías están listas para hacer negocio y este es el momento ideal para aprovechar. Las empresas del área de alimentos procesados, incluyendo bebidas no alcohólicas, de plásticos y de construcción, de materiales de construcción, pueden participar y recibir apoyo de Caribbean Export para tener un stand en la feria y para llegar a la feria, contactar compradores no solamente de Trinidad y Tobago, sino también de toda la región. Es una oportunidad interesante porque a veces pensamos que el mercado del Caribe es pequeño, pero si pensamos que esos países de CARICOM importan anualmente más de 6.000 millones de dólares en alimentos y licitan más de $1 billón en construcciones solamente del sector privado, nos damos cuenta que son mercados interesantes para la República Dominicana. Así que aprovechen, pueden entrar a la página de Caribbean Export, caribbean-export.com. Ahí van a encontrar los formularios, los requisitos y tienen hasta el 3 de junio para solicitar. Así que no dejen de aprovechar esta oportunidad de recibir apoyo financiero con fondos de la Unión Europea a través de Caribbean Export para participar en la Trade and Investment Conference en Trinidad y Tobago, que es el lugar más importante para hacer negocios en el área de Caribe.